Hola a todos los emprendedores creativos de la clase. Bienvenidos a un nuevo material de esta materia. Como siempre, les saluda acá el profesor Daniel Peláez y el día de hoy vamos a hablar sobre la identificación de oportunidades de negocio. Vamos a ver de qué se trata esto a continuación. Lo primero que tenemos que hablar sobre los objetivos que deseamos conseguir con la clase del día de hoy. En primer lugar, vamos a tratar de aprender a cómo identificar oportunidades de negocio. Después vamos a tratar de explorar cómo, observando el mercado, vamos a poder identificar algunos problemas y finalmente descubrir esos nichos de mercado. Ya vamos a ver de qué se trata esos conceptos. Y finalmente, realizaremos una dinámica práctica para poder identificar aquellos problemas que rodean nuestra sociedad. Entonces, una vez planteados los objetivos de la clase de hoy, vamos de inmediato a comenzar. En primer lugar, tenemos que plantearnos a qué se refiere el profesor el día de hoy con oportunidades de negocios. Y vamos a ver las oportunidades de negocio como aquellas situaciones en las que se es posible desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio o cualquier solución que sirva para satisfacer una necesidad o un deseo en nuestro mercado. La identificación de oportunidades nos va a permitir encontrar aquellos espacios donde nuestra idea emprendedora puede llegar a tener éxito y generar valor. Entonces, en palabras muy sencillas, las oportunidades de negocios, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, se va a plantear de la siguiente manera. Nosotros vamos a tratar de encontrar un nuevo producto, de crear un nuevo servicio o de aportar una nueva solución para cualquier problema que esté en nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el problema, buscamos una solución, vemos que allí hay una oportunidad y con esa nueva idea que se va desarrollando, logramos satisfacer ese problema, darle una solución y sobre todo generar valor. ¿Qué significa generar valor? En otras palabras, generar valor lo que significa es tratar de conseguir una solución buena que sirva para la sociedad. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en un sitio donde se siembra, no sé, tomates. Y de repente en esa siembra de tomates llegan unas hormigas y se comen los tomates. Esto es un ejemplo que estoy inventando. Entonces yo puedo identificar el problema y aportar una solución. La solución es asesinar a todas las hormigas pegándole, no sé, tirando una granada o lanzándole una ametralladora. ¿Estoy solucionando el problema? Sí, pero estoy aportando y estoy generando valor a la sociedad. ¿Estoy incentivando que la sociedad sea mejor con mi solución? Definitivamente no, ¿verdad? Porque, estoy utilizando armas, estoy utilizando la fuerza, no estoy cuidando el medio ambiente. Yo creo que también, lo que no se comieron las hormigas lo termina destruyendo el armamento. Entonces, nuestra siembra de tomates va a ser un desastre. ¿Cuál sería mi solución que generara valor? Una solución donde yo logro desviar, por ejemplo, a las hormigas hacia otro lugar, dándole otro tipo de alimentos y que nuestra siembra de tomates permanezca intacta y pueda seguir creciendo y desarrollarse. Entonces, no solamente se trata de generar una solución, sino que la solución tenga ese toque de éxito y aparte de eso, que genere valor, que sea valorada, que sea ideal, que cuide el medio ambiente,
que sea lo menos invasiva posible. Ese tipo de cosas son muy valorados en la actualidad en los emprendimientos. Por eso que nuestra idea tiene que ser creativa para que se convierta en un emprendimiento creativo. Vamos a seguir avanzando en la presentación y también vamos a hablar entonces para qué nos sirve esa observación de mercado, profe, esa que acaba de usted mencionar. Bueno, la observación de mercado implica estar muy atentos y prestar atención a cualquier cambio, a cualquier comportamiento y sobre todo a las necesidades de los consumidores. Debemos estar muy alertas a las demandas emergentes, a las cosas nuevas que están saliendo, a las nuevas tecnologías, a cómo los consumidores prefieren una cosa por encima de otra y finalmente a aquellas tendencias del mercado, o sea, cómo, hacia dónde se va comportando el mercado. Esta observación nos va a ayudar a identificar cualquier oportunidad, incluso antes que se conviertan en una tendencia. Es decir, por ejemplo, vamos a ver qué ejemplo se me ocurre. Imagínense, hace algunos años estaba de moda los vapers, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El vapor salió de acuerdo a una necesidad o una alternativa de dejar de fumar. Los jóvenes, para dejar de fumar, buscaron una alternativa que eran los vapers. Entonces, ¿qué pasó? En cierto momento, los vapers se convirtieron en una tendencia. Ahora bien, ¿tener un emprendimiento de vapor generaba valor? Quizás no. De hecho, hoy en día hay una ley, por ejemplo, acá en Venezuela, donde prohíbe el uso, compra, venta, distribución y comercialización de vapers. Es decir, ellos consideraban que era dañino para la salud y ya no lo permitieron más. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? En un momento hubo una tendencia, se hizo tendencia y la gente lo aprovechó. Pero a la larga, fíjense que esa tendencia fue sustituida, bueno, en este caso por un decreto donde esa solución o esa moda no aportaba nada para la sociedad, no te generaba valor y entonces, bueno, tiende a desaparecer. Entonces, ¿qué otra cosa puede funcionar? Puede convertirse en una tendencia. Bueno, generalmente cuando hablamos de cosas relacionadas con la moda, fíjense lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió con la pandemia. En la pandemia no es que se puso de moda utilizar tapabocas, era algo obligatorio, pero sí se generaron emprendimientos creativos donde se empezaron a inventar tapabocas reciclables, tapabocas de larga duración, no eran solamente los desechables, habían tapabocas que incluso tenían un filtro de aire. Entonces el tapaboca quedaba permanente y lo que cambiaba era el filtro de aire. O sea, ese tipo de cosas fueron oportunidades, ya que todos teníamos que usar tapaboca. Entonces, bueno, ¿por qué no generar un tapaboca que durara en el tiempo, que fuera lavable? Salieron los tapabocas de tela y con los tapabocas de tela empezaron a generarse tapabocas impresos. Entonces tú veías, por ejemplo, un tapaboca con una sonrisa, con unos dientes de Drácula, con una lengua afuera, que parecían graciosos, parecían agradables, y bueno, la gente les gustaba usarlos, por ejemplo. Entonces allí vemos que a través de la observación de mercado, fíjense que salió un tapaboca que era transparente. ¿Por qué pudiera ser un tapaboca transparente? Sencillamente porque habían personas, imagínate los mudos y los sordos, sobre todo los sordos, que ellos aprenden a leer como las personas, a leer los labios. Es decir, cuando las personas hablan, ellos no escuchan, pero sí leyendo los labios entienden. Entonces, ¿qué pasaría si todos usaban tapaboca? Entonces, no había forma de que un sordo
pudiera entender a una persona con un tapaboca negro, por ejemplo. Entonces, si usaba un tapaboca transparente, automáticamente entonces ya te daba la posibilidad de poder leer los labios, por ejemplo. Entonces, ese tipo de ideas fueron muy creativas ante una situación puntual que estábamos viviendo en todas las sociedades. Por eso es que es importante estar atentos y observar el mercado para empezar a generar soluciones y oportunidades. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando en nuestra presentación y ahí vamos a hablar entonces por algo que acabamos de decir. Las tendencias, la tendencia de mercado. La tendencia de mercado es una palabra, es una frase o una expresión que se usa en marketing, que se usa mucho en la actualidad, quizás alguno de ustedes la ha escuchado antes, porque está relacionado, se relaciona mucho con el tema de las redes sociales, ¿ok? ¿Cuál es la tendencia ahora? La tendencia es hacer videos graciosos, por ejemplo. La tendencia es ver más videos en TikTok que Reels en Instagram, por ejemplo. La tendencia es en Instagram, en lugar de publicar fotos, publicar Reels. Esas son las tendencias, ¿ok? O sea, es hacia dónde se dirige un mercado determinado. Entonces, cuando nosotros investigamos tendencias, tenemos que analizar algunos patrones, algunos cambios en la sociedad, cambios de tecnología, cambios en la economía de los países y cualquier otro aspecto relevante. Debemos explorar informes, gráficos, estudios de mercados y sobre todo información de fuente confiable para identificar las tendencias emergentes, las nuevas tendencias. Esto nos va a permitir anticiparnos a las necesidades futuras y adaptar nuestras ideas de negocio. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera un emprendimiento de bisutería que tienen pulseras, anillos, collares, zarcillos, etc. Y entonces, imagínate que yo empiezo a ver que en Corea del Sur, se puso de moda, por ejemplo, un zarcillo que va desde la oreja con una cadenita y hasta la nariz. Y queda la cadenita ahí guindando entre la nariz y la oreja. Y eso está muy, muy de moda en Corea. Y de repente estoy viendo que en Europa ya se está empezando a ver esa tendencia. Y entonces, bueno, yo pudiera agarrar y si soy creativo y puedo diseñar esa cadenita que una a través de un zarcillo la oreja con la nariz, yo puedo empezar a promocionarlo, promoverlo acá en Venezuela antes de que incluso llegue. Entonces yo estaría dando como un paso adelante. Y cuando la moda llegue, bueno, ya yo tengo clientes, ya las personas me han pedido, ya tengo mercancía, producción hecha para disponibilidad inmediata y poder vender y comercializar. ¿Ok? Ahora bien, el tema de la identificación de tendencias también se utiliza muchísimo en redes sociales. Por ejemplo, si yo pago publicidad en Instagram o en Facebook para promocionar un negocio, para promocionar una publicación, generalmente tú le vas haciendo seguimiento a la publicación, a ver cómo se ha comportado. Entonces, hay una opción donde dice ver estadísticas y uno empieza a ver las estadísticas. ¿Quién lo ha visto? ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Qué porcentaje de personas que lo vieron son hombres? ¿Qué porcentaje son mujeres? ¿Cuántas personas dentro de la isla de Margarita lo vieron? ¿Cuántas lo vieron en otras regiones del país, en tierra firme, por ejemplo? Esas estadísticas también se le conoce como métricas y eso nos ayuda de cierta manera a entender, ¿verdad?, qué es lo que el público quiere, hacia dónde quiere ir, ¿okay? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, si yo quiero vender entradas para un concierto, yo lo que quiero es
justamente analizar una estrategia que me ayude a vender. No tengo que desarrollar una estrategia que me ayude, por ejemplo, a ganar seguidores. Para esa campaña no me interesa ganar seguidores, no me interesa likes, me interesa es vender. Mientras que si yo tengo una tienda nueva y quiero que todo el mundo la conozca, entonces yo puedo elegir una estrategia que me lleve a ganar seguidores. No necesariamente a vender en un principio. Primero a ganar seguidores y luego a vender. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante para nuestros emprendimientos creativos saber manejar estas tendencias, poder revisar esos aspectos relevantes, poder analizar patrones, poder analizar estadísticas, sobre todo en el medio donde nuestra idea de emprendimiento se va a desarrollar. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Ahora bien, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo nosotros identificamos problemas en la sociedad? Recuerden que comenzamos diciendo que era importantísimo que nuestras ideas de emprendimiento generen valor, den un valor real, un aporte a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de identificación de problemas en la sociedad, lo que implica es observación, comprender cualquier problema, cualquier desafío, cualquier obstáculo, comprender cuáles son las necesidades que no han sido satisfechas, ya sean de las personas, ya sean de las comunidades, ya sean de las ciudades, etc. Seguimos teniendo que estar muy alertas y muy atentos a los problemas del día a día y a las frustraciones, cómo la gente se pone bravo, cómo la gente se enoja porque hay algo que no está funcionando bien y tratar de encontrar esas oportunidades donde mejorar. Cuando nosotros logramos abordar estos problemas, bueno, sencillamente generamos soluciones innovadoras, soluciones creativas para generar así un impacto positivo. Por ejemplo, sabemos que de repente en la isla de Margarita no llueve mucho. Pero ¿qué ocurre cuando llueve? Bueno, se inundan las calles, la gente se moja, los negocios les salen goteras, en nuestra casa, bueno, hay que impermeabilizar el techo, no sé. Hay muchas cosas que ocurren, ¿ok? Eso es un problema. ¿Qué pasa cuando la gente no está preparada y se moja y les cae un árbol encima a los carros porque los estacionamientos no tienen techo? Por ejemplo, cuando nos enfermamos por la lluvia, nos resfriamos porque nos mojamos. O sea, hay una cantidad de cosas que puede generar algo tan sencillo como la lluvia. ¿La lluvia la podemos evitar? Definitivamente no. ¿Ocurre cada muy poco aquí en la isla? Probablemente sí, pero cuando ocurre, nosotros pudiéramos generar alguna idea innovadora, algún emprendimiento creativo que solucionara algo tan sencillo como protegerse de la lluvia. Es un problema que tiene la sociedad aquí en Margariteña, por ejemplo, y sin embargo tenemos que aprovechar. ¿Cómo pudiéramos nosotros aprovechar el agua de la lluvia en aquellas zonas de la isla donde el agua no llega tan constantemente como quisiéramos? Sabemos que hay algunas zonas aquí en la isla donde el agua llega una vez al mes. ¿Cómo pudiéramos aprovechar el agua de lluvia? ¿Cómo pudiéramos adaptar algún dispositivo para que esa agua nos sirviera, no sé, para lavar los platos, para hacer la limpieza del hogar, para lavar la ropa, no sé, muchas cosas que se pudieran hacer? Entonces, identificamos cuáles son los problemas en los cuales están afectando nuestra sociedad, el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, la calle donde vivimos, el edificio donde habitamos, la universidad donde estudiamos. Entonces, observando, analizando, comprendiendo, viendo qué cosa no se encuentra satisfecho, nosotros podemos encontrar una solución creativa, innovadora
y desarrollar un emprendimiento. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan importante identificar a través de la observación los problemas de la sociedad. Ahora bien, también mencioné algo llamado nicho de mercado. Y bueno, primero vamos a hablar sobre este concepto. Imagínense, vamos a ver, por ejemplo, imagínense Unimar. La universidad tiene varias carreras. Existen problemas que pueden ser de todos los estudiantes universitarios. Pero, por ejemplo, pudiera existir un problema solamente para los estudiantes de diseño. Supongamos que los estudiantes de diseño gráfico no tienen un salón de dibujo. El salón no está disponible. Algo se dañó, no sé. Se dañó la luz, se dañó el aire acondicionado, se mojó, se inundó. Tuvieron que clausurar el salón de dibujo de los estudiantes de diseño. ¿Eso le afecta a los estudiantes de derecho? Probablemente no. A los estudiantes de administración tampoco. Solamente a un grupo pequeño, en comparación con el resto de todos los estudiantes, solamente un grupo son los afectados. Entonces, si yo identifico que hay un problema, no de todos los estudiantes de Unimar, sino de algunos nada más, solamente los estudiantes de diseño, ese es mi mercado objetivo, ese es mi pequeño nicho de mercado, o sea, un pequeño espacio dentro del universo de estudiantes de la universidad. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado este concepto de nicho de mercado, tenemos que hablar que identificando nichos de mercado, vamos a encontrar algunos segmentos específicos con necesidades muy particulares y donde hay poca competencia. Entonces allí seguimos observando, seguimos buscando esas oportunidades en áreas que no han sido atendidas, gente que no ha encontrado solución a algún problema específico o que la solución no sea la más óptima, o sea, estén mal atendidos por las empresas existentes. Entonces, al enfocarnos en esos nichos, podemos ofrecer soluciones mucho más personalizadas y así ganar ventaja con el resto de los competidores. Por eso es que es tan importante la identificación de aquellos nichos de mercado. Y seguimos hablando de la observación como principal herramienta de identificación. Ahora bien, cuando seguimos hablando y ya estamos por finalizar la clase de hoy, y es importante, siempre lo vamos a hacer, tratar de resaltar ese aporte a la sociedad. Cada vez que nosotros desarrollemos un emprendimiento, que veamos las ideas que nosotros ya tenemos acá creadas y plasmadas en cada uno de los ensayos de esta materia, tenemos que ver de qué manera aportar a la sociedad. Y entonces acá vamos a hacer una dinámica, ¿verdad?, que se va a entregar antes de la próxima clase. Va a ser justamente nuestra próxima actividad, donde vamos a tratar de identificar problemas sociales de la siguiente manera. En primer lugar, bueno, esto es una actividad totalmente individual. En segundo lugar, tenemos que analizar, reflexionar sobre los problemas que enfrentan nuestras comunidades. Por ejemplo, si yo soy de Coche y vivo en Margarita o estudio en Margarita, yo sé que yo tengo que trasladarme en algún momento en lancha desde Margarita hacia Coche. Si yo no estoy conforme con el servicio de traslado o cómo son las lanchas o cómo son los horarios, yo pudiera buscar una alternativa que sea, diferente, que sea creativa, que sea innovadora, que sea más cómoda, que sea más económica. O sea, tengo una cantidad de cosas y de esa manera puedo ayudar a mi sociedad, que en este caso sería a la gente de Coche, por ejemplo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre cualquier problema que exista en nuestra comunidad. Vamos a hacer una lista de varios problemas, 4 o 5 problemas. Vamos a compartir
esos problemas en un ensayo descriptivo y vamos a hablar sobre posibles ideas creativas para solucionar ese tipo de problemas. Y luego vamos a analizar cómo esa solución podrían convertirse en oportunidades de negocio. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, acabo de decir, tengo un problema, el tema de las lanchas, ¿verdad? ¿Qué solución le puedo dar? Bueno, busco la solución y de esa manera yo pudiera entonces generar una idea de emprendimiento o una oportunidad de negocio. De eso se trata entonces la dinámica que vamos a hacer para la actividad que vamos a realizar para entregar antes de la próxima clase. Y con esto vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy. Esto va a estar próximamente subida al Moodle, donde van a tener acceso a la clase escrita, al video de la clase y finalmente, bueno, a la actividad que hay que realizar. Que tengan un excelente día, mis emprendedores creativos, y nos mantenemos en contacto ante cualquier información, ya sea vía Moodle o vía WhatsApp por el grupo de la materia. Hasta pronto.